noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen. Gracias por preferir informarse en compañía de Noticiero Hechos. Iniciamos con nuestros titulares. Pollo Campestre presenta los titulares de Noticiero Hechos Estelar. Iniciado el desalojo, la Sala de lo Constitucional sorprendió con una orden para suspender el procedimiento de forma temporal. Hace 10 años fue presentado como un polo de desarrollo de gran atractivo para la inversión, pero hoy el puerto de la Unión sigue sin funcionar. Sobre este tema le presentamos la primera parte de nuestra investigación especial. Elementos de la Fuerza Naval salvadoreña serán entrenados por militares estadounidenses. Gobierno anuncia el cobro de medio pasaje en el Citrams en septiembre para sectores específicos, pero además de quienes depende que la medida se cumpla. En la Casa Blanca, un grupo de periodistas tuvo que ser evacuado por una amenaza de bomba. Entérese en qué terminó todo. Iniciamos comentándole que el pasado 3 de junio unas 80 familias de la comunidad El Espino de Antiguo Cuscatlán recibieron una orden judicial para desalojar el terreno en el que por años han vivido, pues no les pertenece y hoy los propietarios lo reclaman. En ese momento el procedimiento no se logró concretar, pero recibieron como plazo una semana para abandonar la zona. Estas familias incluso presentaron un recurso de amparo ante el órgano judicial para evitar que se cumpliera la orden del juez. Desde el lunes a la medianoche permanecieron en vigilia, pues tenían hasta ese momento para abandonar el lugar. Pero hoy, aunque de forma temporal, una orden emitida por la Sala de lo Constitucional detuvo el desalojo. Hoy quieren atropellar al pueblo, a la comunidad. Venció el plazo que dio el Juzgado de Paz de Antiguo Cuscatlán a los residentes de la comunidad El Espino para desalojar la tierra que ocupan desde hace varias décadas y que hoy sus propietarios reclaman. ¡Queremos paz! Para estas familias es un paso traumático, pues aunque son tierras usurpadas, han sido su hogar. Muchos han nacido aquí y otros se han hecho viejos en este lugar. Señores, ¿cuándo te necesitamos más, Padre? Mandan ángeles y arcángeles para que estén de escudo de nosotros, Padre. La zona estaba rodeada de policías que acompañaban al juez de paz para cumplir la ley. Las familias tenían que irse. En este momento, pues, yo les hago un llamado a desalojar de manera pacífica sus viviendas. Caso contrario, ya la ley me faculta para poder utilizar la fuerza. En los rostros de las personas era evidente la angustia ante el desalojo. Los cuerpos de socorro llegaron a la comunidad El Espino para atender a las personas que presentaron problemas nerviosos. Pero no había marcha atrás, así lo indicaba la presencia del director de la policía, que llegó a verificar que el desalojo se diera sin el uso de la fuerza. A la Policía Nacional Civil lo que le corresponde es darle cumplimiento a las órdenes judiciales. Tenemos niños de meses, 4 meses. El gobierno se pronunció el día que se anunció el desalojo, pero la alternativa que ofrece a la comunidad es albergarlos en las instalaciones de la Vía Olímpica en Mexicanos, mientras se les busca una solución habitacional definitiva. Que nosotros ante todo protegemos a las personas, ¿verdad? Este es un acto de humanidad y porque es un acto de humanidad nosotros estamos llevándolos a un lugar seguro, viable. Y este es un atropello lo que nos quieren hacer y no queremos que el gobierno decida por nosotros. Nosotros sabemos la violencia que está sufriendo el país y por tanto no queremos irnos a ningún albergue. Queremos nuestras casas dignas, por favor. Nosotros que somos jóvenes no nos quisiéramos arriesgar a una zona a la cual ellos no nos conocen y nosotros no los conocemos a ellos. De las 80 familias de la comunidad El Espino, solo Raquel Recinos junto a sus 4 hijos decidió comenzar a sacar sus pertenencias. Pese a no tener un lugar donde irse, el desalojo era inminente. A lo que diga Dios.
¿Se va a ir donde algún familiar? Bueno, ahorita de posada voy a ir a dejar de posada a mis cosas. Pero en medio de toda la presión, las familias tuvieron un respiro que les da tiempo de pensar qué harán en un futuro. El recurso que presentaron ante la Corte Suprema de Justicia el lunes recibió respuesta. La Sala de lo Constitucional decidió aceptarlo y suspender temporalmente el desalojo. Dios es misericordioso. Acabamos de recibir la buena noticia que la Corte nos admitió el amparo. Y le damos la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial, porque mis lágrimas no fueron de por qué. La medida cautelar de la sala le puso fin a la zozobra a las decenas de habitantes, aunque de manera provisional, pues las tierras siguen siendo propiedad privada, un ejemplo claro del choque de derechos constitucionales, tanto la seguridad jurídica de los dueños de un inmueble como a las personas a una vivienda digna. La pregunta es, ¿cuál de los dos la sala hará prevalecer? Hay que ponerse en el lugar de las personas en las cuales les es invadida sus propiedades y que en este caso, pues, para eso son las leyes, para que les sean restituidos esos derechos. Luego de una larga espera, las más de 80 familias han logrado quedarse aquí, en la comunidad del Espino, donde ha sido su casa por años, luego que la Sala de lo Constitucional admitiera el recurso de amparo. Ellos son la muestra del drama humano que viven cientos de familias en El Salvador al no tener un techo digno. Con imágenes de Adalberto Cruz, Alejandra Canales, Noticiero Hechos. Y el juez de paz de Antiguo Cuscatlán, José Antonio Palma, que había ordenado el desalojo, dice que respete el fallo de la Sala de lo Constitucional, aunque no lo comparta. Él lamenta que no se haya podido ejecutar la orden de un juez por cuarta ocasión, lo cual considera un mal mensaje al respeto a la propiedad privada. Y es realmente, pues, de lamentar las situaciones que se han dado ajenas, pues, a lo que es el quehacer propiamente jurisdiccional, pues han habido instancias diferentes en los cuales, pues, de alguna manera han intervenido a efecto, pues, de que la sentencia que se pronunció, pues, no se pueda cumplir ya de manera práctica. Considero que para lo que es el respeto a la propiedad privada es un mal mensaje. Es un mal mensaje, perdón. Es un mal mensaje en cuanto a la tutela de sus derechos. Es decir, todas las personas que son legítimamente propietarias de un inmueble, en este caso, pues, es un mal mensaje en cuanto a que sus derechos les serán respetados, ¿verdad? Espero, pues, de que de alguna manera se entre al respeto de esos derechos que, de acuerdo a la sentencia que he pronunciado, se habían violentado por parte de personas que no contaban ni con la autorización o consentimiento de las personas propietarias de ese inmueble. En la sentencia que he pronunciado he hecho saber, pues, de que ha habido un incumplimiento en cuanto a las obligaciones del Estado con estas personas, de lo cual, pues, quien debe responder es el Estado, pero no así los propietarios de este inmueble. Vamos ahora a cambiar de tema. El gobierno destacó los logros alcanzados en un año en materia económica, pero también se habló de las tareas que continúan pendientes. El Gabinete Económico habla de la generación de 12.000 empleos formales como uno de los logros de ese primer año de gobierno. También se habla de la baja de un 31% de la factura eléctrica y el incremento de las exportaciones y la apertura de relaciones comerciales con China. Digamos, eliminar una reserva que teníamos contra China Popular, hemos logrado iniciar la apertura de ese mercado, particularmente en el tema azucarera. Los gobiernos del FMLN han puesto las bases en un crecimiento social incluyente que conlleve a un crecimiento económico sostenible en el tiempo. Pero los logros del Gabinete Económico contrastan con las situaciones que hacen pensar que se avecina una crisis para la administración Sánchez Serén. Las nubes negras se posan sobre el actual sistema de pensiones, que está desfinanciado, y aumentan las voces pidiendo reformas. El gobierno paga cada año para mantener este sistema $400 millones, y un cambio implica incidir en el plan de retiro de 1.4 millones de ciudadanos. Pero las reformas ya es solo cuestión de tiempo. El presidente nos ha planteado que la propuesta de reforma de pensiones debe de presentarse este año a la Asamblea Legislativa.
Decir que no hay problemas para el pago sería una cosa fuera de la realidad, pero que existen los mecanismos suficientes para garantizar el pago de las pensiones. El gobierno busca mejorar la inversión en el país. Son 3.500 millones de dólares de inversión pública en el último año, destacándose 1.000 millones de cooperación internacional, de Fund Milenio 2, la Unión Europea y el Proyecto Yucatán. El panorama es diferente y poco alentador al hablar de inversión privada. Un ejemplo es la concesión del puerto de la Unión. Fue declarada desierta porque las 4 empresas interesadas no presentaron ofertas. Hoy se habla de la contratación directa y una de las participantes podría ser la empresa Alba. Yo quisiera darle la respuesta que quieren escuchar algunos analistas. Le diría que es Alba la que va a ganar la licitación del puerto de Cotuco. Pero realmente no es así, ¿no? El gobierno también anunció que ya se pusieron en el mercado nacional 100 de los 900 millones de dólares en bonos. Los fondos serán destinados para proyectos de seguridad. La proyección de crecimiento económico se mantiene entre el 2.5 y el 2.8% al finalizar el año. Con imágenes de Eber Ábalos, Raúl Hernández, Noticiero Hechos. 7 cámaras de comercio binacionales se unen en una federación desde la que podrán competir, pero también compartir experiencias, conocimiento, tecnología y juntos pedir a su socio cumplir su parte. El país de las distancias cortas, así es conocido El Salvador, un país que busca atraer a turistas e inversionistas dispuestos a competir dejando el temor y la desconfianza de lado. 7 cámaras de comercio binacionales se unieron en una federación desde la cual potenciarán sus inversiones, trazando objetivos comunes. Es un paso adelante en la integración de las empresas que están aquí presentes, de las empresas extranjeras, empresas que comparten pues la aventura de estar en El Salvador. Juntos generan 300.000 empleos directos en El Salvador. Dicen estar dispuestos a seguir trabajando e incluso hablan de incrementar sus inversiones, no sin antes pedir reglas claras a su socio. Total respeto a la sala de lo constitucional, terminar con los ataques contra la sala, reducción de la tramitología que existe en este país, abrir fronteras. A favor de todas las cosas que van a hacer que los comercios de nuestros respectivos países prosperen. La Cámara Americana de Comercio en El Salvador aglutina el 80% de la inversión estadounidense. Vinieron hace 40 años y no tienen entre sus planes irse. Creemos que es un país que tiene muchas condiciones que puede ofrecer que son muy favorables para los inversionistas. Tenemos que ayudar a crear un clima de negocios que sea favorable, que sea estable y que permita a las empresas tomar la decisión de invertir millones, de hacer nuevas inversiones. La federación está conformada por las cámaras de comercio de México, Francia, Colombia, España, Alemania, Israel y Estados Unidos. No descartan que próximamente se sumen el resto de naciones que hacen negocios en El Salvador. A finales de 2014, el flujo de inversión extranjera se redujo en un 67% según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Es por ello que el hecho de que estos países sigan apostándole a El Salvador es aún más positivo. Con imágenes de Alfredo López, Carolina Mengíbar, Noticiero Hechos. Vamos a la primera pausa. Regresamos. Investigamos por qué 10 años después de su construcción el puerto de la Unión sigue sin operar. En minutos, los detalles. El país mantiene en su infraestructura marítima un puerto que fue construido con más de 100 millones de dólares y que fue presentado como un polo de desarrollo. Pese a ello, la terminal marítima sigue sin operar a plenitud y ha comenzado a despertar críticas. Porfirio Mercado nos presenta el primer informe, la primera entrega de un informe especial del puerto sin barcos de El Salvador. Es la plataforma del puerto de la Unión Centroamericana donde se dijo podrían atracar los barcos más grandes del mundo. Ana Vilma de Escobar era la vicepresidenta de la República y hablaba con entusiasmo del proyecto, buscando al mejor operador portuario. 10 años después, la terminal marítima
sigue sin generar ganancias al Estado. No se vale que esto, que era una obra excelente, se haya detenido puramente por ideología, diría yo. El puerto incrustado en la Bahía de la Unión comenzó a construirse en el 2005 y fue terminado 3 años más tarde a un costo de $132 millones, el 90% proveniente de préstamos internacionales que aún se deben. Desde que fue entregado al Estado en el 2008, se ha licitado 2 veces. Hubo empresas interesadas, pero a la hora de la verdad nadie ofertó. Desde luego, la competencia en los puertos que existen en toda la zona, en toda la región centroamericana, es uno de los motivos. En el momento que fui vicepresidenta, traje aquí al país a los 10 operadores más grandes del mundo. Y yo tengo aquí algunas de las imágenes donde estamos ahí. Trajimos a APM Terminales, trajimos también a Dubai Ports, trajimos a los chinos, trajimos a Catoe Natié, trajimos a los japoneses, todos interesados en apostarle a este puerto que en ese momento era el mejor puerto que existía en la región. Mario Ponce y Roberto Lorenzana se les señala entre los diputados que más trabas pusieron a la concesión cuando el puerto estaba recién construido. Hoy uno de ellos, convertido en secretario técnico de la presidencia, alega que se dieron todas las facilidades y si no se logró el acuerdo, no fue por culpa de los legisladores. Nosotros estamos remendando un entuerto que dejó arena, que no nos tiren nosotros la culpa. Ellos cometieron ese error de hacer un puerto en el peor punto de asolvamiento del país. No habían hecho estudios cuando montaron el puerto allí. Creo que si hubieran puesto atención a lo que estábamos haciendo hace 6 años, hoy día probablemente el puerto estaría en su mejor momento. En medio de la polémica aparece una propuesta de la Alcaldía de la Unión donde se ubica la obra, una alianza con el gobierno de Honduras que dé vida al llamado Canal Seco, que a la larga puede ser una alternativa. El puerto de la Unión está más cerca de Tegucigalpa que Puerto Cortés. Estuve en Puerto Cortés con el alcalde Alan Ramos. Ellos están interesados igual. Hay una misma, la compañía que ellos manejan el Puerto Cortés, ellos están interesadísimos en el Puerto de la Unión. Digamos como una muestra política de integrar más a Centroamérica. Gana Honduras y gana El Salvador. Si tú metes un canal seco a través de una línea férrea, simple y sencillamente hay ofrecimientos de Francia, hay ofrecimientos de Corea, de los coreanos, de los taiwaneses, que con facilidad te pueden hacer esa inversión. Inicialmente se proponía la concesión con la participación privada del 90%. Hoy lo más probable es que futuras licitaciones también sean declaradas desiertas y se termine otorgándolo de forma directa. En junio de 2010, el gobierno intentó ponerlo a operar bajo la administración de CEPA, pero el tiempo ha elevado el nivel de tierra en la línea de acceso marítimo y para realizar un nuevo dragado se necesita más inversión. Muchos consideran que aquí está una verdadera fábrica de empleos, los que tanto necesita el país, pero que por ahora esta obra únicamente le genera pérdidas al Estado. De hecho, anualmente se destinan $10 millones para esta infraestructura que 10 años después de haber sido construida, sigue esperando los barcos. Desde la Unión y con imágenes de Rafael Argumedo, Porfirio Mercado, Noticiero Hechos. Y hablando de Puerto Cortés, ahora vamos a viajar a ese lugar en el Caribe hondureño al que se consideraba la complementación del Puerto de la Unión. El gobierno de Honduras anunció un incremento en la productividad del 90% de esa terminal marítima, mientras que en El Salvador se sigue luchando por hacer la concesión. Ese es el reporte que nos envía 11 Noticias, nuestro canal aliado en Honduras. La portuaria funciona con 3 terminales, una de contenedores, otra de graneles y la terminal de líquidos. Las primeras 2 fueron concesionadas, mientras que la tercera pertenece a la empresa nacional portuaria, que la administra el gobierno de Honduras. Según el gerente del puerto, Leo Castellón, la terminal de contenedores tiene proyectada una inversión de $624 millones en los próximos 10 años. De los cuales a la fecha han sido invertidos en este año y medio
175 millones de dólares, lo que ha venido a mejorar la eficiencia y la productividad del puerto en un término de movimientos, que eso es lo que se mide en los puertos. Anteriormente habían 20 movimientos por hora en Puerto Cortés, esa eficiencia se ha aumentado a 40 movimientos por hora, lo que significa una mayor eficiencia para el puerto. Más de 50 millones de lempiras esperan recibir en el 2015 la municipalidad porteña del gobierno por el 4% que genera la empresa nacional portuaria, lo cual viene a contribuir al desarrollo del municipio. Hoy en día Puerto Cortés está moviendo aproximadamente unos 370.000 contenedores. Lo que sí notamos, que también es importante mencionar, que se ha incrementado en un 5% el movimiento de contenedores en lo que va del año, y este es un cambio que no se daba hacía aproximadamente 6 años. Esperamos que esto sea aún mayor con el corredor logístico que el Estado de Honduras está apoyando y promocionando y desarrollando, y nosotros esperamos que a través de la conexión del Pacífico con el Atlántico podamos lograr que Honduras pueda mover mucha más carga, no solamente a través de Puerto Cortés, sino a través de todos los puertos del país. Puerto Cortés, principal puerto del país y el de mayor tráfico entre los puertos hondureños y centroamericanos, y está ubicado a 304 kilómetros de Tegucigalpa, capital industrial. Tiene una capacidad de 300.000 contenedores de 40 pies. Uno de los logros más importantes son las alianzas público-privada. Puerto de la Unión, para nosotros los hondureños, pues como hermanos centroamericanos, deseamos que se desarrolle de la mejor forma. Sin embargo, nosotros estamos haciendo lo nuestro para que los puertos del Pacífico vayan encaminados a ese tránsito de contenedores, se dé dentro del territorio nacional y por ende traiga desarrollo económico a nuestro país específicamente. El canal seco que se construye se convierte en un paso de tránsito de contenedores que vienen del Pacífico. Para el noticiero Hecho de El Salvador, este es un reporte de Judith Reyes, de su cadena aliada Canal 11 en Honduras. Acabamos de presentarle un poco lo que sucede en el país, también en nuestra vecina Honduras, pero también muy cerca, sin irnos muy lejos, en toda Centroamérica hay otros ejemplos que mencionar, así que le invitamos a que se quede muy pendiente mañana, una segunda entrega. Mientras nosotros vamos a la segunda pausa comercial, en unos minutos regresamos. En minutos, el gobierno anunció desde cuándo estudiantes y adultos mayores podrían pagar medio pasaje en el CITRAMS. El gobierno de los Estados Unidos envió a El Salvador un batallón de expertos en materia de desastres naturales. Veamos cuál es el propósito. No es cualquier helicóptero. Es el CH-53E Super Stallion, es decir, el más grande de las fuerzas militares estadounidenses. Este martes arribó a tierra salvadoreña transportando 15 infantes de la Marina, que traen como objetivo entrenar a miembros de la Fuerza Naval de la Unión para tareas humanitarias en caso de desastres naturales. Este grupo va a estar dando entrenamiento en diferentes técnicas de rescate, búsqueda y rescate, rescate vertical, así como también rescate en lugares limitados de espacio. Esa es la razón por la que ellos estarán acá. Serán 80 los efectivos a entrenar. Lo que se busca es convertirlos en instructores para que repliquen en el país las técnicas aprendidas. Este tipo de entrenamiento es un esfuerzo continuo que complementa a otros esfuerzos que estamos llevando a cabo en El Salvador. Estos incluyen la compra de equipo de rescate para los encargados, y de esta manera estamos permitiendo de que El Salvador tenga fuerzas de tarea y fuerzas de respuesta inmediata para poder enfrentar los desastres naturales. Iniciativa sumamente importante desde el punto de vista del director de Protección Civil, al asegurar que vivimos en un país donde un desastre natural puede ocurrir en cualquier momento, sobre todo en temporada de lluvias. La Fuerza Naval es pilar fundamental a la hora de atender llamados de auxilio, razón suficiente para que continúe adquiriendo nuevos aprendizajes, señala Jorge Meléndez. Participan en lo que es búsqueda y rescate, ¿verdad? Y entonces en eso es crucial su preparación.
muchos de los medios con que cuenta la Fuerza Armada es la que tiene mayor capacidad, ¿verdad? Por ejemplo, lanchas, helicópteros, ¿verdad? Aviones de reconocimiento, en fin, es algo que luego tiene que también tener capacidad de coordinación, digamos, porque mucha de la ayuda humanitaria que viene también hay que recibirla vía aérea, buena parte, ¿verdad? Actualmente en El Salvador se han identificado 3.044 zonas de vulnerabilidad a desastres naturales. Solo en época de lluvia la preocupación aumenta, al grado que las autoridades han ubicado 131.332 viviendas que pueden sufrir estragos. Esto significa que 565.469 personas corren riesgo. De ocurrir una tragedia, el país contará con batallones debidamente capacitados para actuar de inmediato, gracias a la cooperación de los Estados Unidos. Con imágenes de Juan Castellanos, Julio Guevara, Noticiero Hechos. Y autoridades de Protección Civil dieron a conocer que el país podría continuar influenciado por lluvias ante la probabilidad de que continúen por las próximas 24 horas y se mantiene así la alerta verde. En este momento tenemos una situación de baja presión en el Pacífico que está atrayendo a la zona de interconvergencia tropical, ¿verdad? Cercana a nuestras costas, es lo que nos trae mucha humedad del Pacífico. Pero en camino vienen 3 ondas tropicales. Esto quiere decir 3 grandes agrupaciones de humedad, ¿verdad? Es que esas son, bueno, de varios centenares, a veces hasta miles de kilómetros que vienen avanzando, ¿verdad? Y la primera apuesta en materia de seguridad del gobierno de Salvador Sánchez Serén fue la policía comunitaria, a través de la cual buscaba frenar los índices de criminalidad, un proyecto que está por cumplir su primer año. La efectividad policial se mide en países como el nuestro en el número de detenidos que dejan los operativos, pero casi nunca se ve más allá. Es decir, cuántos son procesados y más aún cuántos llegan a ser condenados. La represión del delito ha sido en los últimos años la apuesta para frenar los índices de criminalidad, dejando de lado la prevención. A su llegada, Salvador Sánchez Serén decidió apostarle a la policía comunitaria, un proyecto que avanza a paso lento. El gran problema de estar aislado de la comunidad es que la comunidad no participa en la solución de sus problemas. Y llegamos nosotros como gente extraña y muchas veces ni siquiera convivir agradablemente con la población y no ganamos el rechazo de la población. O sea que esto que está pasando es producto de los errores cometidos. Buenas noches, madrecita. Agente Roger para servirle. La policía comunitaria surgió 2 años después de la firma de los acuerdos de paz, pero hasta hoy se convierte en una política de seguridad. Se enseña en la academia policial y debe ser cumplida por los agentes que patrullan las calles de los municipios más peligrosos del país. Un riesgo que vale la pena correr, según Evanilson Correa, mayor de la policía de Sao Paulo, en Brasil. Aseguran haber logrado reducir la tasa de homicidios implementando la policía comunitaria en su país. Bueno, fue catalogado por la ONU en 1996 como el lugar más peligroso del mundo fuera de las zonas de guerra y había una tasa por cada 100.000 habitantes de 70 homicidios por cada 100.000 habitantes y hoy esa tasa está mayor en 9.5 por cada 100.000 habitantes, que está en la franja aceptada por la ONU como normal. Ahora vienen a intercambiar sus experiencias y conocimientos con las autoridades locales, entre ellos los alcaldes, quienes se convierten en aliados estratégicos. La representante de los 262 ediles del país, Milagro Navas, dijo estar dispuesta a trabajar de la mano siempre y cuando se les dé el apoyo necesario para ejecutar proyectos de prevención en sus comunidades. Pero tampoco queremos como alcaldes que nos tiren la pelota, que nos dejen abandonados y que no nos den los medios para poderlo hacer. Porque este tema de la prevención es un tema que nosotros no cobramos impuestos por eso. En 2 meses, el proyecto de la policía comunitaria cumplirá su primer año, siendo el lado amigable de la policía con el que se busca ganar la confianza y el respaldo de la población. Con imágenes de Alfredo López, Carolina Mengíbar, Noticiero Hechos.
Mientras tanto, continúan los homicidios a nivel nacional. Esta vez un hombre identificado como José Ángel, de 25 años, fue asesinado en las cercanías del edificio 10 del Mercado Central. Según fuentes policiales, el hecho estaría relacionado con la disputa de territorio entre pandillas. Y una joven de 18 años de edad falleció tras caer accidentalmente a un pozo de agua que se encontraba cerca de su casa, ubicada en el cantón La Lima, lotificación El Jobo, jurisdicción del municipio de Huizúcar. Según informes de socorristas y bomberos, cuando ellos llegaron tras el llamado de emergencia, la mujer ya había fallecido ahogada en el pozo y fue rescatada por sus familiares. Este tipo de accidentes se dan especialmente en el área rural. Ahora con Tigo Money puedes hacer una carga de dinero a tu cuenta, pagar las facturas, hacer autorrecargas de saldo, enviar y recibir dinero, recibir remesas internacionales, todo desde tu celular Tigo, entrar al menú de servicios, ya sea por la aplicación Tigo Money o si no marcas asterisco 555 numeral. Ahí eliges el servicio, te llega un mensaje de texto de confirmación de forma inmediata al terminar tu transacción y la seguridad está más que garantizada, porque cada vez que usted realice una transacción lo hace con su PIN de seguridad de forma fácil, rápida y segura. Ahora vamos con Ángela Medina, que nos tiene información del economista de la prensa gráfica. Muy buenas noches, Roxana y Célida, gusto en saludarlas nuevamente desde la sala de redacción de El Economista. Costa Rica. Según una encuesta de la firma estadounidense Manpower, Costa Rica liderará en Latinoamérica la expectativa de creación de empleo para el tercer trimestre de 2015 con un 14%, desplazando a Panamá por primera vez en la región. El principal factor que ha contribuido al repunte del país ha sido el inicio de grandes obras de infraestructura como el nuevo puerto de Limón y algunas carreteras. Guatemala. El Instituto Nacional de Estadística informó que entre enero y mayo el índice de precios avanzó en 0.71%, un ritmo menor al 1.10% del mismo periodo de 2013. A pesar de ese descenso, productos como el tomate, la papa, la cebolla y la gasolina han aumentado sustancialmente de precio. Europa. El presidente de la Eurocámara decidió posponer la votación de las recomendaciones que los eurodiputados hicieran a la Comisión Europea para la negociación del Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos. Estados Unidos, el Departamento de Justicia estudia llevar ante los tribunales a la fabricante de vehículos General Motors por ocultar un defecto en el sistema de encendido de algunos de sus automóviles que pudo haber causado más de 100 muertes. En mayo del año pasado, la firma japonesa Toyota acordó con las autoridades de ese país pagar una sanción de $1.200 millones para resolver un caso parecido. Reino Unido. El HSBC británico, el mayor banco de Europa por activos, anunció una masiva reestructuración global que contempla un aumento de su presencia en Asia, la salida casi total de Brasil y Turquía y el recorte de unos 50.000 empleos para 2017. Esto fue todo desde la sala de redacción de El Economista. El gobierno anunció que a partir de septiembre el Citrams podría cobrar medio pasaje a cierto segmento de la población. Entérese de quiénes hablamos y de qué depende que esta medida se implemente. Las autoridades de Obras Públicas y Transporte proyectan beneficiar a los sectores más vulnerables, usuarios del Citrans. La fecha trazada es septiembre próximo. Los jóvenes estudiantes pagarán medio pasaje en el Citrams. ¿A partir de cuándo, ministro? Las personas con discapacidad pagarán medio pasaje y las personas adultas mayores también pagarán medio pasaje. Ya entramos a la última fase, estamos trabajando con el Ministerio de Hacienda para que en el transcurso de estos próximos meses comience a operar el medio pasaje para los jóvenes estudiantes. Aclararon que hacerlo efectivo dependerá del acuerdo de los diputados para el financiamiento del subsidio. Destacaron que sería de gran ayuda para jóvenes estudiantes. Siempre y cuando la Asamblea, en este caso Arena, apoye, dijéramos, el financiamiento para este subsidio focalizado,
¿verdad?, que es para grupos vulnerables, y en este sentido el proceso para poder otorgarlo debe ser un proceso que nos garantice saber cuántas personas se movilizan. La pregunta es cuántas personas se van a beneficiar. En una primera etapa estamos considerando que del área de influencia podemos estar beneficiando alrededor de 20.000 personas diarias, ¿verdad?, con más o menos 10 pasajes a la semana, 40 pasajes al mes. Por ahora afirmaron que preparan la propuesta de ley que contemplaría los fondos que se requieren. Buscan un subsidio focalizado a pasajeros para evitar, según ellos, corrupción. El subsidio será para las personas y no para los buses. Justamente es la manera de abatir la corrupción, porque ya no se podrá dar que alguien declare que tiene 20 vehículos en servicio y solo tiene 8. Desde enero pasado que iniciaron las operaciones del Citrans, más de 1.700.000 personas se han movilizado según las autoridades. Dijeron que en septiembre también estará habilitada la terminal para las unidades articuladas, mientras la nueva terminal de Oriente se proyecta construir el próximo año con el propósito de mayor fluidez vehicular por la zona. Con imágenes de Ricardo Tobar, Claudia Cuchco, Noticiero Hechos. Brote de virus respiratorio cobra 7 vidas. En minutos le contamos dónde. ¿Quieres comprar tu carro para llegar más lejos? Ahora es posible con los créditos personales de Banco Agrícola. Solicita información marcando al 2210-9800. Si los salvadoreños mejoramos, mejora nuestro país. Vamos a seguir nosotros con más hechos y vamos en Estados Unidos a hablar de ahí. Es que la sala de prensa de la Casa Blanca fue evacuada de inmediato luego que las autoridades recibieron una llamada alertando sobre un paquete sospechoso. Alberto Pimienta de La Voz de América nos amplía. De manera inusual, la conferencia de prensa de la Casa Blanca fue evacuada. Después de minutos de incertidumbre, todos volvieron al lugar. Poco antes de las 2 de la tarde, una amenaza de bomba telefónica para esta sala, en la que nos encontramos ahora, fue hecha al Departamento de Policía Metropolitana. La policía local contactó al servicio secreto, que determinó que por nuestra seguridad necesitaban evacuar la sala. Nadie más en la Casa Blanca fue evacuado, ni el presidente ni su familia estuvieron en peligro. Horas antes, una audiencia sobre la administración de seguridad en el transporte que se realizaba en uno de los edificios del Senado fue evacuada también por una amenaza de bomba. El incidente tampoco pasó a mayores. A propósito de la amenaza terrorista, la Casa Blanca se pronunció ante lo dicho por el presidente Barack Obama, quien aseguró que todavía no hay una estrategia completa sobre cómo entrenar a iraquíes para luchar contra el Estado Islámico, factor fundamental, según la Casa Blanca, para derrotar a los extremistas. El presidente ha sido muy claro con su equipo sobre que tenemos que estar examinando detenidamente la estrategia, refinándola y optimizándola. El Departamento de Estado también admitió este martes que no hay suficientes iraquíes dispuestos a unirse a las Fuerzas Armadas de su país y combatir al Estado Islámico. También es verdad que tenemos una capacidad más grande para entrenar tropas de las que hay en línea actualmente. Estados Unidos ha dicho que la cooperación del gobierno iraquí es parte integral de la lucha contra el Estado Islámico. Según la Casa Blanca, Bagdad debe crear mejores lazos con la comunidad sunita del país y así poder reclutar a jóvenes de esa facción para que también luchen contra los terroristas. Alberto Pimienta, para La Voz de América. Y siempre en Estados Unidos, funcionarios de la administración Obama defienden y aseguran que la orden ejecutiva anunciada por el presidente en noviembre pasado y que actualmente se encuentra bloqueada por una corte federal es la mejor solución para los más de 5 millones de indocumentados que serán beneficiados con la reforma. Angélica Herrera de La Voz de América con el informe. El director de la Oficina de Servicios de Inmigración y Ciudadanía, León Rodríguez, urgió al Congreso a tomar cartas en el asunto ante el reciente fallo de una Corte de Apelaciones que mantiene suspendida la acción ejecutiva de inmigración del presidente Barack Obama. Si a 26 fiscales no les gusta la forma en la que el presidente Obama está manejando este problema que hemos tenido durante más de 50 años, entonces le corresponde al liderazgo estadounidense llegar a una solución y hacerlo ahora, porque no podemos esperar más. Rodríguez, quien llegó a su cargo hace casi un año cuando el flujo de niños inmigrantes a través de la frontera generó una crisis humanitaria,
aseguró que el sistema actual no funciona porque es anticuado. La plataforma básica sobre la que estamos trabajando es en realidad una plataforma que fue construida en la década de los 60 para las realidades demográficas y de negocios de la época. Rodríguez se sumó así a la férrea defensa de la administración Obama por las medidas de alivio migratorio anunciadas en noviembre, pese a que analistas de ambos lados del debate aseguran que todo indica que los 5 millones de posibles beneficiados se mantendrán en el mismo limbo hasta el 2016. Mientras tanto, la Casa Blanca ha indicado que seguirá adelante con su política de deportación que pone al tope de la lista de prioridades a personas que representan una amenaza para la seguridad nacional o que han cometido algún delito. En Washington, Angélica Herrera, para La Voz de América. En Guatemala, las lluvias que azotan al país han dejado una persona fallecida luego que un deslizamiento de tierra cayó sobre una vivienda en el municipio de Mixco. Además, se reportaron otras 7 personas lesionadas. Hasta el momento, 25 han sido evacuadas y se han reportado varias casas dañadas, algunas de ellas en estado de riesgo. El Instituto de Meteorología informó que las tormentas de las últimas horas son generadas por un sistema de baja presión que se localiza en el litoral del Pacífico de Guatemala y la frontera con México. Y en Corea del Sur, el síndrome respiratorio de Oriente Medio, conocido como MERS, ha causado pánico en la población. Este día el Ministerio de Salud confirmó la 7ª víctima mortal. Por su parte, el Ministerio de Defensa ha tomado medidas de protección contra la enfermedad. Mientras tanto, la Organización Mundial de la Salud tomó cartas en el asunto para controlar el virus. En Corea del Sur, los contagios son a raíz de un paciente que llegó procedente de Arabia. Desde que el brote comenzó en mayo, 95 personas han sido diagnosticadas con el virus y más de 2.300 se encuentran en cuarentena. Vamos de nuevo a una pausa, volvemos en unos minutos. No nos cambien. Artiga nos tiene ya un adelanto de Pizarrón Deportivo. Muy buenas noches, Carlos, adelante. Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Célida Roxana? Un gusto saludarlas, un gusto saludar a los amigos televidentes también que están sintonizando en este momento Noticiero Hechos. Vamos a platicar un poquito de lo que traemos en unos cuantos minutos en Pizarrón Deportivo con don Ismael Olasco. La selección salvadoreña arribó hoy a San Cristóbal, ya se encuentra en esta isla, una de las dos que pues componen este grupo, ¿no? San Cristóbal, la más grande, Nieves, la más pequeña, pero es ahí en San Cristóbal, en el complejo deportivo Warner, donde se va a desarrollar el partido este jueves a las 6 de la tarde, hora del Salvador. Hablaremos también de la Copa América. La selección argentina ya se encuentra en Chile. Falta que se integren todavía algunas de sus figuras, pero el grueso del equipo que dirige Gerardo el Tata Martino ya está listo. Los subcampeones del mundo llegan dispuestos a hacer valer esa condición de favoritos y arrebatarle el título a la selección de Uruguay, que no contará con Luis Suárez para esta Copa. Recordemos que sigue acarreando y pagando consecuencias de la sanción impuesta en la pasada Copa del Mundo. Es parte de lo que tendremos y de lo que estaremos platicando en unos minutos en Pizarrón Deportivo. Le invito a que continúe con más de Noticiero Hechos. Y para finalizar les vamos a contar que un aventurero inglés escaló hasta la cima del estadio Wembley en Londres, balanceándose a 120 metros del suelo. James Kingston, de 24 años, un alpinista famoso por escalar algunos de los rascacielos más altos del mundo, escaló hasta la cima del emblemático Arco Blanco. Impresionante. Kingston dijo que le tomó 3 meses a un equipo de 30 profesionales de seguridad para revisar y aprobar su maniobra por el riesgo que representaba. Kingston, en noviembre de 2014, escaló la Princess Tower de 101 pisos en Dubái y dice que en un principio le daban miedo las alturas, pero con paciencia ha logrado superar este temor, y bien superado. Ay, no, yo creo que nunca voy a superar el miedo a las alturas. Increíble. ¿A ti te gustan o te No, y a mí me da miedo también, pero si él lo superó, entonces podemos. Bueno, ok. No sé. Nos vamos. Buenas noches, hasta mañana.